Capítulo 421. La mayor diferencia entre el Apocalipsis y otras eras era que había reglas. Si eras fuerte, eras la regla. Si eras débil, tenías que seguir las reglas. Por lo tanto, cuando la poderosa alianza anti-Hunting designó el área alrededor de Hunting Mountain como campo de batalla, nadie se atrevió a entrar, al menos no. Por ahora. Pero hoy, hubo personas que entraron, y fueron bastantes. Desde el ataque furtivo a Hunting Mountain esa noche, que obligó al único Evolver de 5 estrellas, Pursuing, a actuar, la alianza anti-Hunting estaba preparada para continuar su ataque al día siguiente, pero debido a la extraña nube roja en Jing Ciudad, se detuvieron. Y hoy, la alianza anti-Hunting quería atacar de nuevo, pero debido a la repentina afluencia de sobrevivientes, no tuvieron más remedio que detener su plan de ataque. ¿De dónde vino esta gente? Pan Cheng se sentó en un taburete de piedra y preguntó con voz apagada. Llevaba ropa y la parte superior de su cuerpo estaba desnuda, revelando un montón de grasa. En la grasa, había cicatrices que acababan de ser selladas. Estaba claro que el ataque furtivo de esa noche había dejado una marca en este Evolver de 5 estrellas que no se había borrado. A su lado estaba Lu Shaolin, que vestía ropa reveladora. No tenía un aura natural, pero aún tenía una apariencia arrogante. Ayer, Xia Lei ya se había recuperado, y hoy, las heridas de Pan Cheng solo se habían formado costras. Esta era la diferencia entre tener una profesión de sanador y no tenerla. Las palabras de Pan Cheng estaban dirigidas a Sound Iron Saint Sid y Little Brother Yu. Después de todo, estos dos eran locales y entendieron mejor la situación. Sound Iron Saint Sid y Little Brother Yu fruncieron el ceño. No sabían quiénes eran estas personas y tenían que escuchar los informes de sus subordinados. Vamos a esperar. Habrá noticias en la tarde como muy temprano, y mañana como muy tarde. Por la tarde, realmente hubo noticias. ¿Qué pasa con el ogro? Mirando los dos informes casi idénticos en sus manos, Sound Still Saint Sid, el hermano pequeño Yu, Wen Hon y Fat Ti Cheng se miraron consternados. Si bien las fuerzas independientes como Fatseri podrían no saber mucho sobre esta organización, la Cámara de Comercio y el glorioso Ejército Mundial definitivamente lo sabían. Después de todo, eran superpoderes que se extendían por un área amplia. Naturalmente, prestarían mucha atención a organizaciones similares. Por lo tanto, con su red de inteligencia, les fue fácil averiguar quiénes eran estas personas y de dónde venían. Esta organización no es muy conocida. Aunque tienen sucursales en muchas bases, han evitado las áreas controladas por grandes organizaciones. Por ejemplo, nosotros y la Cámara de Comercio no tenemos ninguna. ¿Les pasa algo esta vez? ¿Estás aquí para arruinar las cosas? El hermano pequeño Yu tiró la información. Su mirada recorrió una larga distancia y aterrizó en las muchas figuras parpadeantes que podía ver vagamente. Alguien los contrató. Sound Still Saint Sid movió su brazo derecho algo tenso. La mujer fantasma que llevaba la máscara del asiento santo azul y blanco había arrancado un gran trozo de carne durante el ataque nocturno. Aunque se había aplicado la medicina producida por la ruleta, todavía afectaba sus movimientos. Para contratar a tantas personas a la vez, de acuerdo con nuestra comprensión del estándar de Ogre Alliance, necesitarían de 8 a 10 botellas de poción de evolución de 3 estrellas. Este precio no es algo que la gente común pueda pagar. Los pocos expertos de 5 estrellas asintieron. Aunque habían consumido pociones de evolución de 5 estrellas y tenían muchos expertos de 4 estrellas bajo su mando, 3 estrellas era su fuerza principal. En otras palabras, el nivel de evolución promedio de estas grandes organizaciones fue de alrededor de 3 estrellas, que era un nivel más alto que todos los sobrevivientes humanos. 10 botellas de poción de evolución de 3 estrellas no era una gran fortuna para ellos, pero tampoco era una suma pequeña. Tendrían que cazar durante una semana o incluso más para obtener tal suma. Para una gran organización cazar durante una semana no era un asunto menor. Fue una gran operación que involucró a miles de personas. Además, ¿viste sus movimientos? Ayer por la mañana, llegaron cerca, pero no entraron en el área bajo nuestro control real.
Simplemente acamparon allí. Pero esta mañana se salieron de lo normal y acamparon a solo 1 kilómetro de nosotros. ¿Qué crees que sucedió en las últimas 10 horas? El hermano pequeño Yu reflexionó mientras guiaba a todos a seguir su línea de pensamiento. ¿Quieres decir que nos están probando? Lu Xiaolin parecía haberlo adivinado. Los ojos del hermano menor Yu brillaron con una mueca imperceptible antes de sacudir la cabeza. No, debería ser un cambio de actitud. El Sound Steel Sense le acarició la barbilla. Antes de que vinieran, es posible que no supieran que nos estaban enfrentando. Por lo tanto, después de que llegaron cerca y entendieron la situación, no se atrevieron a ingresar a nuestra área de control. Sin embargo, después de 10 horas, entraron y acamparon. Muy cerca de nosotros. ¿Eso significa que su empleador aumentó su salario? El hermano menor Yu sonrió. Yo también lo creo. Esta es la única explicación razonable. Después de que llegaron anoche, solo descansaron en el lugar y no acamparon. Esto también prueba que están esperando algo. Calculo que el patrón no aumentó su paga, por lo que estas personas se fueron directamente hoy. ¿No tienen miedo a la venganza? La mirada de Fari Chen era aguda. Se puso de pie con su enorme cuerpo y miró al campamento ocupado, como si quisiera darles una lección. Ellos tienen miedo. El hermano menor Yu también se puso de pie. Pero tienen miedo de la Cámara de Comercio o del glorioso ejército mundial en su conjunto. En cuanto a nuestra rama, no deberían tener miedo. Fatty Chen volvió la cabeza, sus pequeños ojos se estrecharon. ¿No es lo mismo? El hermano pequeño Yu y el Sanek Maro Sen-Sid intercambiaron miradas, pero ninguno de los dos explicó nada. Esto se debió a que los asuntos aquí eran demasiado complicados. Cuanto más poderosa era una superfuerza, en más asuntos estaría involucrada. ¿Cómo podría Bu, quien estuvo involucrado en este asunto, entenderlo? Sin embargo, el primero todavía le explicó a Fari Chen, quien era su camarada temporal. Desde que han venido, deberían tener suficientes beneficios. O más bien, la fuerza del misterioso empleador y las recompensas que han pagado han compensado o incluso superado su miedo hacia nosotros. Los pocos de ellos estaban en silencio. Después de un rato, el hermano menor Yu dijo nuevamente, en realidad, no es difícil ver si tienen miedo o no. Lo sabremos cuando continuemos luchando contra los Gentain. Por la noche, justo cuando la gente de Gentain Villa pensaba que hoy era otro día pacífico, la alianza Anti-Gentain lanzó un ataque. Un equipo de miles de personas se acercó lentamente a la muralla de la ciudad. Al frente había algunos camiones pesados. La parte delantera de los camiones había sido reforzada y todos estaban equipados con gruesos cilindros de metal. Estos camiones pesados se utilizarían como arietes para embestir la puerta de la ciudad. Se movieron, y también lo hizo la nueva fuerza. También comenzaron a acercarse a la muralla de la ciudad de Gentain, pero sus armas obviamente apuntaban a la alianza Anti-Gentain. Retiro. El hermano pequeño Yu miró sin expresión. La alianza Anti-Gentain era pura palabrería y nada de acción. Se retiraron así, y el nuevo equipo también se retiró al campamento. Realmente vienen por nosotros. Sound Steel Sense murmuró, pero inmediatamente se rió entre dientes y le dijo al hermano pequeño Yu, parece que tenemos que sacar algunas cartas de triunfo. Veamos si estas personas realmente no nos tienen miedo. El hermano menor Yu curvó los labios sin comprometerse, pero había una neblina en su corazón. Esa noche apareció un equipo de 300 personas con más de 10 enormes jaulas de metal cubiertas con tela negra. Capítulo 422. Hermana Lei, ¿quiénes son esas personas? Liang Chuyin se paró junto a Xia Lei y preguntó mientras miraba al equipo que había aparecido de repente. Xia Lei negó con la cabeza. Ella tampoco entendió. No había recibido ninguna noticia de que alguien viniera a ayudar a Gentain. Sabía que todavía había algunas personas trabajando para Gentain. La última vez que recibió noticias, al menos Copperpot todavía estaba trabajando duro. Sin embargo, Xia Lei no tenía muchas esperanzas. Para defender Gentain y aumentar la fuerza de la ciudad, todos los miembros principales se retiraron.
Par estaba solo y estaba destinado a ser débil. Nadie estaría dispuesto a venir aquí a morir. Si ese fuera el caso, ¿quién había invitado a estas personas? Según el comportamiento de ayer, estas personas estaban del lado de Genteng, aunque ni siquiera enviaron a nadie para contactarlos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la gente que enviamos se fue? ¿Cuándo volverán? Se fueron hace 4 horas. Debido a que no pueden salir por el frente, solo pueden bajar la cuerda desde el acantilado en la parte de atrás y tomar un desvío allí. Probablemente no regresen hasta la noche. Xia Lei intercambió algunas palabras con Lu Yi, que estaba de pie al otro lado. Luego, frunció el ceño mientras miraba el campamento de la Alianza Anti-Genteng, que de repente se había animado. Allí, parecía haber más gente allí. ¿Cómo está Da Huang estos días? Xia Lei había estado ocupada con la defensa, por lo que no tenía mucho tiempo libre en estos días. Tampoco tuvo tiempo de preocuparse por las pastillas de Remania. El pequeño Wu, que estaba herido, los había estado cuidando. Pu Xiuying había tratado al pequeño Wu muchas veces durante los últimos 2 días y hoy casi se había recuperado. Está un poco mejor, pero sigue siendo básicamente el mismo que antes. A este ritmo, no se recuperará hasta dentro de 2 o 3 meses. El pequeño Wu se frotó el costado de su cuerpo. Ahí fue donde la torre de flechas del hermano pequeño 9 había atravesado previamente. El pequeño Wu todavía estaba enojado porque había resultado gravemente herido sin siquiera hacer un movimiento ese día. Miró a la Alianza Anti-Cloud Top debajo con fuego en sus ojos. Xia Lei reflexionó por un momento. Dígale a Xiuying que deje de tratar a Da Huang. Ella necesita conservar su fuerza mental ahora. De lo contrario, nuestro apoyo más fuerte desaparecerá antes de que el enemigo ataque. La próxima vez, se unirá a nosotros en la batalla. Todo el mundo estaba en silencio. Sabían que esto era lo único que podían hacer. Si Pu Xiuying continuaba curando a Di Wang varias veces al día, entonces su MP no podría recuperarse. Durante el periodo de recuperación de luz sagrada de Sunset, tendría que ir personalmente al campo de batalla para lanzar Hollow Shield, Sweet Dew y Gentle Chain. Si no podía asegurarse de tener suficiente MP, no podría durar mucho. En este momento, Liu Zhenggong llegó repentinamente a la muralla de la ciudad. Todos los miembros principales que estaban teniendo una reunión temporal aquí miraron. No entendían por qué esta hermana mayor que siempre se había quedado en el laboratorio vendría aquí. Justo ahora, Liao Gan y Liao Don de repente se volvieron irritables. Si no les hubiera inyectado sedantes a tiempo, podrían haber entrado en modo de combate. Las caras de Xia Lei y las demás cambiaron. Quienes eran los hermanos Liao, o mejor dicho, que eran, en todo Genteng, solo los miembros principales lo sabían. Eran una gran carta de triunfo de los Genteng. Esperaban poder desempeñar un papel en el ataque nocturno en el momento crítico, al igual que Pu Xiuying. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de los hermanos, estaban destinados a no ser tan estables y normales como los evolucionadores. Después de todo, eran productos experimentales producidos por el laboratorio de Liu Zhenggong. Una vez que estaban fuera de control, ya no eran una carta de triunfo, sino un talón de Aquiles. Liu Zhenggong sabía que todos estaban esperando que ella se explicara. Su mirada cayó hacia afuera y dijo con incertidumbre: todos ustedes saben cómo nacieron los hermanos Liao. Las secuencias genéticas y las partes especiales de sus cuerpos provienen de formas de vida mutadas, y sus habilidades son de ese tipo. Aunque hay muchas razones para que se despierten de su sueño y de repente se vuelvan irritables, en la actualidad, la más probable es que una existencia similar a ellos haya venido del exterior. Respirando profundamente, Liu Zhenggong dijo: ¿recuerdas el monstruo del que nos habló Chong Min antes de irse? El que fue arrojado del cielo por un avión y luego asesinado por Peg Yalo. Todo el mundo estaba atónito. Moye frunció el ceño y dijo: hermana Zhenggong, ¿está diciendo que hay alguien afuera que ha dominado este tipo de tecnología como usted? Liu Zhenggong negó con la cabeza: definitivamente no es lo mismo. De hecho, probablemente ni siquiera sea similar. Sin embargo, porque es demasiado profesional, no lo entenderás.
En pocas palabras, los genes pueden ser los mismos, y todos son tomados de una forma de vida mutante. Los monstruos también están en la categoría de bestias, pero son más poderosos e impredecibles. Sin embargo, algunos de los instintos de las bestias aún existen, como la conciencia territorial. Cuando no hubo ningún estímulo de nuestro lado, los hermanos Liao casi entraron en un estado de batalla. En mi opinión, solo porque sintieron que algunos de su clase habían invadido su territorio estarían tan irritables. Liu Zhenggong dijo y señaló el lugar frente a Gentaing: no olviden que, para permitir que los hermanos Liao muestren su poder en un momento crítico, les permitimos tratar este lugar como su territorio. Todos de repente entendieron. De hecho, antes de que llegara la gente de la Alianza Anti-Genting, la gente de Gentaing que recibió la noticia permitió que Liao Gan y Liao Don salieran y establecieran toda el área de Gentaing como su territorio. Si mi suposición es correcta, entonces la organización llamada Salón Divino debería venir, así que prepárate. Liu Zhenggong aplaudió y dijo: enviaré a los hermanos aquí de inmediato. También estaré en espera aquí, por si acaso. Los hechos demostraron que la conjetura y el enfoque de Liu Zhenggong eran correctos. Justo después del mediodía, la Alianza Anti-Genting hizo su movimiento. Se dividieron en dos grupos. Un grupo de unas 1000 personas empujó 3 jaulas de metal gigantes al frente del misterioso equipo, bloqueándolos del Gentaing. El otro grupo fue directamente al Gentaing. No utilizaron camiones pesados para abrir el camino, sino 6 grandes jaulas cubiertas con tela negra. Cuando estaban a unos 200 metros de la pared de Gentaing, algunas personas con batas blancas de laboratorio salieron del grupo y levantaron la tela negra de las jaulas una por una. En este momento, el aire en el campo de batalla se congeló por un momento. Ya fuera la gente de Gentaing Villa o Anti-Genting Alliance, los ojos de todos estaban enfocados en las figuras en las jaulas. Era como si hubieran dejado de respirar. Monstruos. Había todo tipo de monstruos acostados en las jaulas. Respiraban lenta o rápidamente. Estaban durmiendo, pero el aura que exudaban era extremadamente impactante. Todos aquí eran posthumanos, por lo que a esta distancia podían ver muchas cosas con claridad. Cuando la gente de la Alianza Anti-Genting vio esto, vitorearon, pero cuando los miembros de Gentaing en la pared vieron esto, sus rostros palidecieron. Debajo de la pared y frente al misterioso equipo, había 9 monstruos dormidos en 9 jaulas gigantes. Los cristales mágicos en sus frentes eran todos azules. Al tercer día después del ataque nocturno, Anti-Genting Alliance mostró su primera carta de triunfo. Capítulo 423. Hermano Ye, siento que algo está surgiendo aquí y aquí. Al ver que Ye Songmin regresaba del exterior, un niño que había practicado la técnica secreta se acercó rápidamente y le preguntó sobre los cambios en su cuerpo. Los otros también se acercaron y pidieron consejo. En tiempos de paz, estos niños deberían ser estudiantes de secundaria y preparatoria. Eran los tesoros de sus familias, disfrutando de los hermosos días escolares. Gozaron de los latidos y la acidez de su primer despertar del amor. Lento pero seguro, formaron su visión del mundo y sus valores. Con la ayuda de ellos mismos o de sus padres, planearon un futuro vago o claro. Sin embargo, después de medio año de vivir en el mundo post-apocalíptico, se habían convertido en asesinos calificados. Anteriormente, cuando estaban en el desierto a las afueras de la ciudad de Heping, el grupo de niños cooperaba entre sí con habilidad y precisión. Su crueldad y decisión hicieron que Ye Songmin sintiera un nuevo nivel de respeto por ellos. Sin embargo, aunque se habían adaptado a la vida después del apocalipsis, todavía eran jóvenes. El grupo de niños tenía una buena relación. Aunque no hubo celos, no faltó la comparación. Yang era su hermano mayor y el único evolutivo de una estrella en ese momento. Estos niños también estaban trabajando duro para volverse evolutivos, por lo que la diferencia entre ellos no era tan grande. Sin embargo, su hermano Yang ya era un evolutivo de 5 estrellas. Aunque estaban mejorando, ni siquiera habían alcanzado el nivel evolutivo de una estrella. ¿Cómo podrían estos niños no estar ansiosos?
No es que no pensaran en usar la poción en evolución para aumentar su fuerza rápidamente, al igual que su hermano Ayang. Sin embargo, se les advirtió desde el principio que quien se atreviera a usar la poción en evolución moriría. Después de seguir a Bossy durante unos días, sabían que si se atrevían a romper las reglas, realmente morirían. Bajo tales circunstancias, lo único que podían hacer era trabajar más duro y practicar la técnica secreta. Al ver que estos niños estaban tan entusiasmados, Ye Sung-min estuvo dispuesto a transmitirles su experiencia. Estos niños podrían ser la esperanza del futuro. Después de responder las preguntas de los niños, Copperpot y los demás regresaron y le dijeron a Ye Sung-min que todo estaba listo. También revisaron el plano varias veces para asegurarse de que no hubiera errores. A esta velocidad, se hará en 2 días. Además, estas son las últimas noticias de Ogre Chen. A pesar de que había visto a Ye Sung-min usar el libro de los 10.000 sacrificios de sangre para crear un equipo púrpura, Copperpot no podía adivinar qué quería hacer el joven que se había convertido en su jefe. Ahora que estaban cerca de Hunting Villa, no tenían prisa por reunirse con sus hombres. En cambio, estaban haciendo algunas cosas extrañas alrededor de Hunting Mountain. De todos modos, Copperpot sintió que el comportamiento de rociar sangre y enterrar cristales mágicos en los barrancos era muy extraño. 2 días. Ye Sung-min miró en dirección a Hunting Villa. Después de pensar por un momento, inmediatamente se sentó en el suelo, cerró los ojos y entró en un estado de silencio. Copperpot, Ayang y los demás inmediatamente rodearon a Ye Sung-min para protegerlo. Hombo era el líder del grupo de mercenarios Old Bonehead, un evolucionador de 5 estrellas. Sin embargo, su poción de evolución de 5 estrellas era un poco como un pagaré. Por alguna razón, tenía conexiones con los altos mandos de Ogre Chen, por lo que se había ganado su confianza y podía usar un préstamo para obtener una botella de 5-Star Evolution Potion. Sin embargo, no importaba cuán buena fuera su relación con los altos mandos de la cadena de ogros, un objeto raro como la poción de evolución de 5 estrellas no se podía regalar de forma gratuita. Tuvo que devolverlo. ¿Cómo podría devolverlo? Tenía que convertirse en socio de la cadena de ogros, o más bien, en un subordinado de la cadena de ogros. Una vez que Ogre Chen les dio una misión, Hombo y su grupo de mercenarios Old Bonehead no tuvieron espacio para rechazar. Por ejemplo, cuando Hombo descubrió que se enfrentaba a la Cámara de Comercio y al glorioso Ejército Mundial, mentiría si dijera que no tenía miedo. Aunque también era un evolucionador de 5 estrellas, para ser honesto, había diferencias entre los diferentes evolucionadores de 5 estrellas. Un desarrollador de 5 estrellas de una superorganización definitivamente sería más fuerte que un desarrollador de 5 estrellas de una organización pequeña. Esto era inevitable. Hombo no tenía la confianza para tratar con los santos de la Cámara de Comercio o los comandantes del glorioso Ejército Mundial. Sin embargo, no sabía si los altos mandos de la cadena de ogros se habían vuelto locos o no, pero aún así les pidieron que ayudaran a gente en Villa incluso después de que envió a alguien para comunicarse con ellos. Hombo maldijo en su corazón, pero al mismo tiempo, sospechaba. Por supuesto, los altos mandos de la cadena de ogros no perderían la cabeza. ¿Qué razón tenían para ayudar a la desconocida Hunting Villa? ¿Era Hunting Villa más digna de la relación de Ogre Chen que la Cámara de Comercio y el glorioso Ejército Mundial? Especialmente hoy, cuando Anti-Hunting Alliance lanzó repentinamente 9 monstruos de nivel 5, Hombo estaba tan asustado que casi se orina en los pantalones. Ahora se arrepintió de haber pagado la poción de evolución de 5 estrellas a crédito. ¿No iba a costarle esto la vida? Jefe Hombo, ¿tienes miedo? Hombo se dio la vuelta y vio una cara sonriente. El hombre vestía un traje blanco y una pajarita roja, y sostenía un cigarro en la mano. A pesar de que Hombo había maldecido el disfraz de los altos mandos de Ogre Chen innumerables veces en su corazón, no se atrevió a burlarse de ellos. Esto se debió a que el hombre frente a él no era muy viejo, solo tenía poco más de 30 años. Era diferente de las personas a cargo de las sucursales de Ogre Chen. Fue enviado directamente por la sede para ayudar o monitorear a Hombo, y su fuerza solo estaba por encima de la de Hombo.
Mirando las 3 enormes jaulas frente al grupo de mercenarios Old Bonehad, el comisionado de la sede de Ouger encendió su cigarro y le dijo a Hong Bo, no hay nada de malo en tener miedo, pero por favor entiéndenos, jefe Hong Bo. Después de todo, alguien nos ha pagado, e incluso agregaron una vez más. El precio es suficiente para que impliquemos a algunas de las fuerzas de Anti-Hunting Alliance. ¿Quieres decir, implicar? Aquellos que pudieron sobrevivir hasta ahora y convertirse en una poción de evolución de 5 estrellas no eran tontos. Hong Bo notó con atención las palabras clave en las palabras del comisionado. Sí, implicar. El comisario asintió. Esta vez, no necesitas hacer nada. Solo necesitas mantener tu estado actual. No ataques, no te retires, solo observa. Las expresiones de los miembros principales de Cloud Abdullah, naturalmente, no eran demasiado buenas. En una situación en la que todos sabían que la otra parte tenía una carta de triunfo, ¿cómo podían estar de buen humor cuando la primera carta de triunfo de la otra parte era un gran problema? Estos tipos están realmente decididos a quitarnos la vida. Le Daiwan, quien escuchó la noticia, vino a verificar la situación. Llevaba un uniforme azul oscuro con mucha suciedad. Miró a los monstruos que estaban siendo inyectados con algunas drogas en las jaulas de metal afuera y se rió. Eres un tipo sin corazón, ¿cómo puedes seguir riéndote? Liu Zhenggong puso los ojos en blanco ante el hombre de mediana edad, que se había vuelto un poco gordo en medio año. Le Daiwan miró a Liu Zhenggong y no estaba enojado en absoluto. ¿Por qué no puedo reír? ¿Estas cosas nos asustan? Incluso si no entiendo la biotecnología, puedo ver que las secuencias genéticas de estos tipos no son estables. Aunque son pociones de evolución de 5 estrellas, su fuerza debería ser más débil. Tenemos a los hermanos Liao, que son la verdadera élite de la modificación genética. Liu Zhenggong frunció el ceño. Pero hay muy pocos de ellos. Veremos cómo pelean. Le Daiwan no estuvo de acuerdo. Capítulo 424. Xia Lei se apresuró a la parte trasera de Hunting Delo con algunas personas, que era el acantilado. Vieron a la mujer pelirroja de pie sobre una roca que sobresalía al borde del acantilado. Debido a la fuerza de los posthumanos, había muchos puestos de vigilancia instalados en el acantilado. Además, el propio Cloud Peak había utilizado este lugar como un punto de avance después de haber sido rodeado. Usando la caída de la cuerda de los posthumanos, todavía era posible que un pequeño número de personas escaparan del cerco. El pequeño equipo que fue a contactar a los misteriosos refuerzos había escapado de aquí. Pero al ver uno, Xia Lei no sabía cómo describir a la mujer pelirroja. ¿Era la exmascota de su hombre? De todos modos, se sentía extraña. En el pasado, la mujer pelirroja nunca prestó atención a Hunting Villa sin Ye Songmin, pero tampoco mostró hostilidad hacia Hunting Villa. Ignorarlos era la mejor manera de describir su relación. Hasta la última vez que la mujer pelirroja tomó la iniciativa de salvar a Moye, Xiabai y los demás, los miembros principales de Hunting tenían un atisbo de añoranza por esta mujer pelirroja mitad humana, mitad zombie. Pero nunca pensaron que ella realmente vendría. Xia Lei sabía que la mujer pelirroja tenía una inteligencia extremadamente alta. En Jing Seri, estaba casi a la par con el rey zombie Yu Po. Si no estuviera limitada por su identidad como marioneta humana y no como un zombie real, la mujer pelirroja probablemente podría competir con el rey zombie Yu Po. Xia Lei no se atrevió a despreciar tal existencia, incluso si solía ser la marioneta humana de su hombre. El mío está ahí abajo. Sube, te informaré. Xia Lei pensó por un momento y analizó el verdadero significado de esta oración. Reprimió la alegría en su corazón y preguntó, ¿vas a ayudarnos? La mujer pelirroja miró a Xia Lei y no respondió de inmediato. En cambio, de repente saltó al lado de Xia Lei, lo que sorprendió a Liang Chuyin y Xiao Wu, que la seguían. Debido a Ye Songmin, los miembros principales de Hunting Peak no tuvieron un nivel evolutivo particularmente destacado en los últimos 6 meses porque tenían que prestar atención al grupo. Sin embargo, su fuerza general era muy alta. Esto podría verse por el hecho de que los 3 podrían matar a un evolutivo de 5 estrellas.
Sin embargo, realmente dependía de con quien estuvieran tratando. Con la fuerza de Ye Song-min, no tuvo más remedio que abrir el reino secreto cuando se encontró con el malvado dragón Yangos, que estaba 2 niveles por encima de Xia Lei y los demás, sin mencionar al hombre pelirrojo que obviamente estaba 2 niveles por encima de Xia Lei y los demás. Xia Lei y los demás. Si la hermosa Hua atacaba repentinamente, los 3 no serían rival para ella. Si algo le sucediera a Xia Lei, Gentian Villa colapsaría. Afortunadamente, el pelirrojo no hizo ningún movimiento ofensivo. En cambio, se acercó al cuello de Xia Lei y olió antes de alejarse un poco. Xia Lei en secreto exhaló un suspiro de alivio. Ella también tenía miedo en este momento. Solo ayudo a Ye. El pelirrojo respondió la pregunta de Xia Lei. Su siguiente oración hizo que Xia Lei se sonrojara. Tienes el olor de Ye en tu cuerpo. Lian Chuy y Xiao giraron sus rostros en otras direcciones. Estaban tratando de contener la risa. Pensaron que el hombre pelirrojo era realmente asombroso. Había pasado más de medio año, pero aún podía oler a Ye. Xia Lei se sonrojó. Estaba muy avergonzada. Ella no pudo evitarlo. Esta frase la hizo sentir como si no se hubiera duchado en medio año. El pelirrojo asintió y rompió el ambiente incómodo. Xia Lei inmediatamente agitó su mano y pidió a los centinelas que se alejaran. El pelirrojo caminó de regreso al borde del acantilado y arrojó las cuerdas que Gentian había preparado. Después de un tiempo, los sonidos vinieron de abajo. Uno por uno, los zombies treparon por las cuerdas y entraron por la parte trasera de Gentian Villa. Algunos zombies con la capacidad de volar volaron directamente. Esta escena dejó atónitos a la gente de Gentian Villa. Cuando un equipo de al menos 1500 zombies apareció dentro de la villa, causó una gran conmoción entre los sobrevivientes de la villa. En el exterior, la alianza anti-Genting estaba atacando la villa Gentian. Por dentro, era un equipo de zombies que siempre había sido hostil a los humanos que venían a ayudar a los humanos en Gentian. Este tipo de cosas haría que cualquiera se sintiera confundido. Además, este equipo de zombies había evolucionado al menos hasta el nivel 3. Había cientos de zombies de nivel 4, e incluso 3 o 4 zombies de nivel 5. Además, estaba el hombre pelirrojo de nivel 6. Incluso los soldados que no podían aceptar cooperar con los zombies tenían que admitir que con la adición de estos zombies, las posibilidades de defender la villa habían aumentado considerablemente. Sin embargo, los zombies eran zombies después de todo. Todavía no habían peleado porque el pelirrojo los estaba reprimiendo. ¿Qué pasaría si se volvieran locos y no distinguieran entre amigos y enemigos? Por lo tanto, después de discutir con el hombre pelirrojo, Xia Lei dibujó un área pequeña para que los zombies descansen. Solo le informarían al pelirrojo cuando necesitaran participar en la batalla. Sin embargo, Xia Lei y los demás ignoraron un punto. El pelirrojo dijo que ella solo ayudaría a Ye. Fuera de la ciudad, después de que los monstruos traídos por el santuario fueran inyectados con la medicina, las personas con batas blancas del laboratorio abrieron las jaulas de metal una por una. Sacaron un poco de medicina y la rociaron entre las jaulas y ellos. Después de unos minutos, los monstruos se despertaron uno tras otro. El primer monstruo en despertar fue un animal con forma de tigre con una longitud de más de 5 metros y una altura de unos 3 metros. Sin embargo, su pelaje era negro grisáceo, y en sus patas traseras se podían ver algunas partes podridas. Tenía un olor desagradable por todo el cuerpo. En su rostro, había una mirada feroz y una expresión feroz. Después de despertar, sacudió el pelaje de su cuerpo y miró a izquierda y derecha. Un investigador detrás de él sostuvo una tableta en su mano y presionó algo sobre ella. De repente, una pequeña bola roja salió disparada de las placas de metal frente a las jaulas. Voló hacia el cielo sobre la villa y luego explotó con una explosión. Olas de gas rojo se extendieron por allí. El monstruo con forma de tigre que estaba estirando su cuerpo y los otros monstruos que se habían despertado parecían haber sido estimulados por algo. Todos sus ojos se pusieron rojos y corrieron hacia la muralla de la ciudad de Gentian. Entre ellos,
un monstruo estelar gigante que medía más de 10 metros de altura arrojó un martillo. Golpeó la muralla de la ciudad con un estallido. Aunque no se abrió paso, rompió directamente un gran agujero y toda la muralla de la ciudad se estremeció. En poco más de un minuto, los 9 monstruos de nivel 5 se despertaron. Bajo la estimulación del gas rojo, corrieron hacia la muralla de la ciudad de Genting. Xia Lei, que ya había regresado, vio esta situación y se puso seria. Volvió la cabeza y miró a Liu Zhenggong, que tenía las manos en los bolsillos, y preguntó, «Hermana Hon, ¿está lista?» «Sí». Liu Zhenggong se encogió de hombros y chasqueó los dedos en la parte inferior de la muralla de la ciudad. Luego, miró a los 9 monstruos de nivel 5 que se acercaban cada vez más y dijo, «Deja que estos monstruos de bajo nivel vean la carta de triunfo de nuestro Genting». Siguiendo su voz, 2 criaturas parecidas a humanos que medían más de 3 metros de altura saltaron de repente a la muralla de la ciudad. Estas criaturas estaban cubiertas de cabello amarillo, pero no podían ocultar sus cuerpos extremadamente musculosos. La cabeza de un humano parecía un poco pequeña en un cuerpo tan grande. Sin embargo, llevaban cascos plateados de muy alta tecnología que cubrían la mitad de sus rostros. La otra mitad era el rostro decidido de un hombre. El de la izquierda era un poco más grande y tenía un par de brazos extra en las costillas. Se quedó allí como un King Kong de 4 brazos. El de la derecha era un poco más pequeño y no tenía brazos. En cambio, fueron reemplazados por huesos negros afilados. Bajo la luz del sol, reflejaban una luz tenue. Liu Zhenggong miró a los 2 hermanos Liao que saltaron la muralla de la ciudad sin miedo y corrieron hacia los monstruos del lado opuesto. Sus ojos estaban llenos de emoción. Capítulo 425. Incluso al pie de la montaña, podían escuchar débilmente los rugidos de los monstruos. Cualquiera con experiencia sabría que las criaturas mutantes solo harían esos sonidos durante las batallas más intensas. Copperpot miró a su jefe y se rascó la cabeza. «Jefe, ¿solo vamos a escuchar y no subir? ¿Qué pasa si algo le sucede a la villa?» Aunque Copperpot no sabía qué iba a hacer Ye Songmin, o qué cosas extrañas iba a construir para rodear todo el monte Yunding, que se completaría en 2 días, Copperpot realmente no entendía por qué Ye Songmin quería quedarse aquí y observar la diversión, cuando podría haber regresado a la villa ahora mismo. Xiao Li y Yang tomaron a su gente y salieron. «Tienes que proteger la posición que te acabo de mencionar». Ye Songmin no respondió la pregunta de Copperpot. En cambio, le recordó este asunto. «Está bien, jefe, no se preocupe. Aunque no es fácil de manejar, no tendremos ningún problema». Ye Songmin sonrió. Copperpot no había usado su idioma durante mucho tiempo. No debes permitir que la gente de Antahantainaland se comunique con el mundo exterior. Cierra cualquier canal que tengan para comunicarse con el mundo exterior. Recuerda esto. Además, si alguien quiere atravesar tu bloqueo, sin importar quién sea, pídele que se vaya. Si preguntan por una razón, dígales que yo, Ye Songmin, lo dije. Si no se van, mátalos. Copperpot estuvo de acuerdo y se fue con algunos de sus hombres. Ye Songmin volvió a mirar en dirección al pico de la nube. Él también dejó este lugar, pero la determinación en sus ojos no podía dispersarse. La gente de la ciudad de Jing debería haber difundido la noticia de que todavía estaba vivo. Esperaba que las personas que venían fueran más fuertes. De esa manera, no sería una pérdida de su esfuerzo conseguir el equipo morado. De esa manera, sería interesante. Ye Songmin pensó mientras corría. El origen de los hermanos Liao fue un poco complicado, pero una cosa era segura. Eran humanos, o al menos solían serlo. Fueron el primer grupo de miembros de Hantainville. Tenían la mayor experiencia de combate y su nivel de evolución era solo un poco más bajo que el de los miembros principales. Eran muy leales a Hantain Villa y Ye Songmin y trataban este lugar como su hogar. Pero en el apocalipsis, el peligro puede llegar en cualquier momento. Esto fue lo mismo para todos. Naturalmente, los hermanos Liao no pudieron escapar de esta regla. En una misión, ambos resultaron gravemente heridos y al borde de la muerte. En ese momento,
Pu Xiuying no estaba en la villa porque tenía algo que hacer. Los dos hermanos que se suponía que iban a morir fueron descubiertos por Liu Zhenggong, quien acababa de perfeccionar un conjunto de teorías biológicas avanzadas. Al ver que los dos hermanos ya estaban inconscientes y podrían morir en el próximo segundo, Liu Zhenggong los tomó. Después de usar algunos métodos para despertarlos temporalmente y pedirles su opinión, Man Making Red realizó algunos experimentos con ellos. Aunque la teoría era perfecta, encontraría todo tipo de problemas cuando se aplicara a la realidad. Si no fuera por Pu Xiuying, un sanador, habrían muerto hace mucho tiempo. Incluso en tales circunstancias, los hermanos Liao, que estaban tomando forma gradualmente, todavía tenían algunos defectos. Por ejemplo, sus emociones eran inestables, se irritaban fácilmente, perdían su racionalidad en la batalla, se volvían sedientos de sangre, su inteligencia disminuía, eran lentos y aburridos cuando no estaban en la batalla, etc. Incluso la propia Liu Zhenggong admitió que este no era un producto de prueba perfecto. Era un producto defectuoso, y muy defectuoso. Sin embargo, estas circunstancias no pudieron evitar que los hermanos Liao estallaran con una energía asombrosa cuando lucharon. Justo como ahora. Había 9 monstruos participando en la batalla del santuario hoy. Entre ellos, había 3 que eran más especiales. Uno de ellos era la criatura parecida a un tigre mencionada anteriormente. No se parecía a nada, pero su cuerpo exudaba un aura que hacía temblar a la gente. En cuanto a su fuerza, se podía ver por el hecho de que fue el primero en despertar de su sueño. En cuanto a los otros dos, uno era un monstruo esquelético con cara de cabra. Su cuerpo estaba retorcido y cubierto de huesos de color blanco grisáceo. Incluso sus 4 extremidades eran cosas parecidas a huesos. Aparte del cristal mágico en su frente, solo había una bola de luz verde oscuro en su cuerpo. Estaba envuelto en una fina capa de piel y colgado en el centro de su cuerpo esquelético. El otro era un insecto gigante cubierto con una armadura de hueso duro. Incluso sus ojos estaban protegidos por esta armadura de hueso incomparablemente dura. Cuando sus 6 extremidades funcionaban, yacía en el suelo como un tanque que había sido ampliado varias veces. Cuando se detuviera, confiaría en su gruesa espalda para ponerse de pie. Las 4 extremidades restantes con una armadura afilada bailarían constantemente en el aire, emitiendo un silbido mientras atravesaban el aire. Entre estos 3 monstruos, el que corrió más rápido fue el monstruo con cara de cabra. Sus pies eran como huesos, por lo que cuando se deslizaba por el suelo, sería el primero en toparse con los hermanos Liao. En términos de tamaño corporal, los 2 sujetos experimentales que se transformaron de humanos no podían compararse con estos monstruos, pero tampoco eran demasiado pequeños. Cuando los 2 hermanos corrieron salvajemente, el suelo también tembló ligeramente. Al ver al monstruo esquelético, Liao Gan de los 2 hermanos de repente saltó. Su cuerpo giró ágilmente en el aire y apareció sobre el monstruo esquelético con cara de cabra. El par de punzones de hueso que reemplazaban sus manos apuñalaron ferozmente. Abajo, Liao Don, que todavía estaba cargando, completó un salto en una distancia muy corta. Con un boom, el suelo bajo los pies del monstruo esquelético comenzó a agrietarse, convirtiéndose instantáneamente en un pozo. El cuerpo del monstruo con cara de cabra se tambaleó y casi se cae. En el aire, llegó el ataque de Liao Gan. Los punzones de hueso en sus brazos apuñalaron ferozmente y apareció un rastro de luz en la punta de los punzones. La evolución de nivel 5 del monstruo con cara de cabra no fue en vano. Levantó la parte superior de su cuerpo y los huesos de sus hombros se expandieron en un abrir y cerrar de ojos. 2 escudos de hueso se bloquearon frente a él y chocó con los punzones de hueso de Liao Gan. Con una explosión, el cuerpo de Liao Gan se recuperó. Al mismo tiempo, Liao Don se apresuró y una capa de luz amarilla pálida apareció en sus 4 brazos. Bombardeó fuertemente el cuerpo del monstruo con cara de cabra. Muchos de los huesos que protegían su cuerpo se rompieron instantáneamente. Grieta. Después de un sonido casi indetectable, los hermanos Liao pasaron directamente por el monstruo con cara de cabra y se encontraron con el monstruo detrás de él. 2 segundos después, ocurrió una explosión muy extraña.
El monstruo con cara de cabra fue volado directamente en una pila de huesos en el suelo. Los investigadores del lado del santuario quedaron atónitos. Uno de ellos inmediatamente preguntó a los demás si podían ver claramente qué causó esta pequeña pero poderosa explosión. Los demás también negaron con la cabeza sin comprender. Solo podían esperar para volver y ver el video grabado por la grabadora del campo de batalla. En la muralla de la ciudad, la gente de Gentaim Villa exclamó: División de la Tierra, maestría en armas, emperador de 4 brazos, además de una bomba de cristal mágico en miniatura. Es un ataque perfecto, ¿no? Liu Zhenggong miró a los hermanos Liao que luchaban afuera y su rostro estaba lleno de entusiasmo y orgullo. Como mínimo, el ataque esta vez demostró que las 2 armas humanoides que ella misma creó habían fusionado con éxito las habilidades de los hermanos Liao cuando aún eran humanos, así como ciertas hebras genéticas extraídas de Bai Feng cuando se estaba curando. A él. Por supuesto, también estaba el arma mágica de cristal de Le Daiwan. Un grupo de bastardos cuyas habilidades reales son solo de nivel 4 y medio. Prueba el verdadero poder del nivel 5. Liu Zhenggong se humedeció los labios y murmuró. Mientras la batalla en Gentaim Villa estaba en pleno apogeo, un equipo de cientos de personas estaba tomando un breve descanso a solo un día de viaje. Lo sorprendente fue que todo este equipo tenía monturas que eran solo caballos mutantes fuertes de nivel 1. ¿Cuánto falta para que lleguemos allí? Un hombre con traje de combate negro entrecerró los ojos y preguntó a sus subordinados. La santa sede de Calebash, todavía un día de viaje. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.